Hola a todos, en este vídeo os quiero mostrar cómo se utiliza el tapete PixScan en Silhouette Cameo 4. Lo primero de todo sería explicar qué es esto del tapete PixScan para aquellos que no lo conozcáis, y es este tapete que estáis viendo ahora mismo en pantalla y que es ligeramente diferente al que solemos utilizar de forma habitual. Y la principal diferencia es que es este tapete de color blanco y que lleva impresas unas marcas de registro. El principal propósito de este tapete de corte es el poder cortar papeles ya preimpresos. Es decir, teníamos ya la opción de imprimir y cortar, en el que tendríamos que imprimir con marcas de registro para luego cortar por donde nosotros queramos, y con este tapete lo que vamos a poder es cortar cualquier hoja preimpresa que no tiene por qué llevar esas marcas de registro. Es decir, no hace falta seguir el proceso para imprimir y cortar. ¿Qué utilidades le podemos dar? Bueno, pues como os decía, para cortar, por ejemplo, detalles de papeles que ya tenemos impresos, o para que en lugar de hacer print and cut o imprimir y cortar, podamos hacerlo sin marcas de registro y aprovechar al máximo la impresión hasta el borde del papel, y lo cortaríamos con este tapete. También podemos utilizarlo, por ejemplo, para recortar sellos estampados. Estos son sellitos estampados y lo que vamos a hacer es cortarlos por el contorno. También podemos utilizar el tapete PixScan para aprovechar restos de materiales y cortarlos hasta el borde. Yo podría poner un trocito de cartulina que quiera cortar, y así sé que puedo cortar los diseños hasta el borde y aprovecharlos al máximo. También sirve para posicionar elementos. Por ejemplo, si yo quiero en un papel escribir con los bolígrafos y nuestra Silhouette en un sitio en concreto, con el PixScan podríamos localizar exactamente ese sitio y mandar a bocetar o a escribir con nuestra Silhouette Cameo 4. Así que, como veis, aunque el propósito principal es el de cortar papeles preimpresos o ya impresos, también le podemos dar más utilidades. El tapete PixScan se puede utilizar de dos maneras: una con escáner, es decir, utilizando el escáner de nuestra impresora, o dos a través de una foto con nuestro teléfono móvil. En este vídeo voy a explicar el método con el teléfono móvil porque me parece mucho más sencillo con el método de la foto que con el escáner, y porque hay mucha gente teniendo problemas a la hora de que le detecte el escáner. Esto en realidad tiene una explicación, y es que muchos de los escáneres corren en 32 bits y el programa es de 64. En algunos casos se puede solucionar actualizando los drivers del escáner, pero como digo, pues para no tener que pelearse con eso, creo que es más fácil hacerlo con foto del móvil, y es el paso a paso que vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer es ir al programa de Silhouette Studio para ver dónde tenemos esa opción de PixScan, y lo vamos a encontrar en la barra de herramientas en la derecha, en este icono con forma de tapete PixScan. Hacemos clic para que se abra su ventana de opciones, y aquí tenemos dos subopciones, que son las que os comentaba, que o bien podíamos trabajar con el tapete PixScan con una foto o bien con el escáner. En función de la que queramos utilizar, pues seleccionaremos una u otra. Yo me voy a quedar con la de importar foto. Vemos que nos sale esta pantalla, y aquí abajo, aparte de tener la opción de importar imagen, que ahora veremos cómo funciona, tenemos una especie de parámetros de calibración: en ninguno, auto, y este que es el que corresponde a mi teléfono móvil, porque si es la primera vez que utilizamos el tapete PixScan vamos a tener que hacer una calibración. Así que voy a explicar brevemente cómo se hace, porque es muy sencillito. Lo primero es que necesitamos una impresora para imprimir esa tarjeta de calibración, y lo que hacemos es seleccionar aquí si lo queremos hacer en tamaño carta o en tamaño A4, en lo que lo vayamos a imprimir, y le damos a mostrar tarjeta de prueba de calibración. Vemos que nos va a cambiar el formato de la pantalla, da igual que nos salga este tapete de corte, no es relevante, y simplemente lo que tenemos que hacer es ir a Archivo, Imprimir, y imprimirnos esta hoja de calibrado. Una vez que tenemos la hoja de calibrado impresa, que es simplemente esta hoja de puntos, necesitamos hacerle una foto con el teléfono que vayamos a utilizar con el PixScan. En este caso consiste en hacer una foto lo más plana posible, lo más horizontal y paralelo a la superficie, y lo importante, no sé si se puede ver bien la pantalla de mi móvil, es que solo tiene que salir la hoja con puntos, no tiene que salir la mesa ni tiene que salir nada, así que bajamos hasta que esté la hoja cubierta, no pasa nada si se pierde alguna línea, y le haríamos una foto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues nos vamos a enviar esta fotografía a nuestro ordenador. Podéis hacerlo como queráis, conectando el teléfono al ordenador, enviándolo por correo, lo que vosotros decidáis. Una vez que tenemos esa foto, en las opciones de calibrado del PixScan, lo que tenemos que hacer es darle al botón de más y subir esa foto que acabamos de hacer del perfil de calibrado.
Una vez que lo hayamos hecho, nos detectará nuestro teléfono y nos lo añadirá en esta lista, así que podemos usar tantos dispositivos para hacer la foto como queramos y cada vez que lo utilicemos solo tenemos que seleccionarlo. Si da error a la hora de hacer el calibrado, es que la foto que hemos hecho a la hoja de puntos no es correcta, así que es importante que tenga buena iluminación y que la foto esté bien hecha. Bueno, pues eso es todo referente a la calibración y vamos a ver ahora cómo trabajamos con nuestro ejemplo. Voy a hacer un ejemplo muy breve de cortar algunos elementos de este papel preimpreso, así que voy a colocarlo en el tapete y también voy a recortar estos sellos que he estampado para daros un par de ejemplos de lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues de nuevo coger nuestro teléfono móvil y hacer una fotografía del tapete PixScan. En este caso no pasa nada si se ve mesa porque tiene que salir el tapete al completo con todas sus marcas, de nuevo que haya buena iluminación y que esté lo más perpendicular posible a la superficie. Así estaría bien. Y de nuevo vamos a pasarnos esa fotografía a nuestro ordenador para poder abrirla en Silhouette Studio. Para importar esa foto en Silhouette Studio lo tenemos que hacer desde el menú de PixScan, de nuevo la opción de foto, y le damos a importar imagen PixScan desde archivo y simplemente seleccionamos la ubicación de la foto que acabamos de hacer. Nos va a cargar la previsualización de la imagen del tapete y lo siguiente que va a hacer es llevárnoslo al espacio de trabajo. Bueno, pues si os fijáis, ahora se ve el formato de página con el tapete PixScan y con las imágenes que yo he subido. Lo siguiente que tenemos que hacer es sacar las líneas de corte por las que queramos cortar, es decir, trazar estas imágenes. Voy a empezar por el trazado de los sellos, que es mucho más sencillo. Seleccionamos área de trazado. Voy a dejarlo así. Le damos a trazar y aquí voy a hacer lo mismo, en este caso voy a ver si trazo simplemente algunas caritas. Voy a trazar, por ejemplo, esta de aquí, le doy a trazar contorno externo, vamos a hacerlo también con esta de aquí, le damos a trazar contorno externo. Y bueno, pues vamos a trazar también esta, ya cortamos 3. Daría igual una que otra, es cuestión de subir el umbral y, bueno, por ejemplo voy a hacerlo con esta que me daría igual, en este caso voy a subir un poquito más el umbral y de nuevo trazar contorno externo. Si os fijáis, a la hora de ir a la ventana de enviar, me ha trazado más elementos de lo que corresponde. Ahora sería limpiar las imágenes y ponerlas como nosotros queramos a la hora de cortar. Voy a empezar por esta, suelto trazado compuesto y voy a borrar todo lo que no me interesa. En esta exactamente lo mismo, soltar trazado compuesto y borro lo que no quiero. Y soltar trazado compuesto y borramos. Y otra cosa que voy a hacer es hacerle a todo un desplazamiento para que me corte con un bordecito blanco. Así que voy a seleccionar estas 3 caritas, me voy a la opción de desplazamiento y voy a dejarlo en el que sale por defecto de 0,2. Le doy a aplicar y ahora importante, las líneas internas del primer trazado que hicimos habría que borrarlas. A ver si borro la que es, correcto. Y en este caso voy a hacer también lo mismo, otro desplazamiento y le damos a aplicar. En este caso tengo que limpiar también las imágenes, soltar trazado compuesto. Y borro también el trazado inicial. Y ahora sí, me voy a la ventana de enviar y ya está todo como yo quiero que me lo corte. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues cargar el tapete en la máquina y enviar a cortar con la configuración que corresponda al material que estamos cortando. Y solo quedaría darle al botón de enviar y vamos a ver que va a leer las marcas de registro y luego va a empezar a cortar por el lugar que le hemos indicado.
Voy a descargar y si os fijáis, ya tengo el corte perfectamente hecho de los distintos elementos. Bueno, pues aquí podéis ver ya todos los elementos recortados con ayuda del tapete PixScan. A mí personalmente es una opción que tiene Silhouette que me gusta mucho y que suelo utilizar, así que estoy deseando leer vuestros comentarios para saber qué os parece y si lo soléis utilizar o no. Y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, no olvidéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita os avisa cada vez que subo un vídeo nuevo. Así que un saludo y nos vemos en próximos vídeos.